Hace 20 años estábamos viendo los videos que salían de Gaza con Farfur el ratón, la versión de Mickey Mouse con la que jamás lavó el cerebro a una generación de niños. Esos niños, después de 15 o 20 años, regresaron para atacarnos. Puedes rastrearlo directamente hasta eso. Noticia de última hora, toma de rehenes en Israel esta mañana. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Elon. ¿Qué sucede cuando la pausa de 4 días... ¿Resolver esto? ¿A dónde va esto? Saúl Zarca, bienvenido a Estado de una Nación. Gracias, Elon Levy, un gusto verte. Es bueno tenerte aquí porque te conozco. Eres un amigo, un vecino y un inconformista. Pero creo que la mayoría de nuestros espectadores no te conocen. Esto se debe a que no eres periodista ni una figura pública. Es tu primera entrevista. Eres un ciudadano común que, en los últimos meses, ha estado haciendo un trabajo fenomenal en las redes sociales con tus análisis mordaces y opiniones polémicas, construyendo una presencia en Twitter de más de 45,000 seguidores, lo cual no es una hazaña pequeña. Así que mi primera pregunta, antes de sumergirnos en algunas de tus interesantes opiniones que quiero desglosar, Saúl Zarca, ¿quién eres? Solo soy un tipo, Elon. Solo soy un tipo. Vivo en Tel Aviv desde hace 14 o 15 años en este punto. Originalmente soy de Londres. Como mencionaste, mi pasatiempo es que escribo un comentario sobre el Tanakh, que actualmente se acerca a su segunda edición. ¿Cuántas ediciones tiene él? ¿Biblia tiene? 2. Supongo, antiguo y nuevo, ¿verdad? La edición para él. La Biblia es un tema realmente polémico. Israel-Gaza no es nada comparado con la controversia en torno a las ediciones que la Biblia puede o no haber tenido. Pero no hablaremos de eso. Pero mi Tanaj está llegando a una segunda edición. Ese es mi pasatiempo. Hago inversiones inmobiliarias y como dijiste, no sé por qué. Porque la gente lee lo que escribo, pero desde el 8 de octubre he estado publicando en Twitter. Y como resultado, la gente me ha estado siguiendo, lo cual es un gran honor. Espero hacer una pequeña diferencia en ese aspecto. ¿Qué diferencia estás tratando de hacer porque todos usan sus redes sociales a su manera? ¿Y qué tiene de extraordinario este momento? ¿Sabes lo que dice Elon Musk? Hoy en día, cualquier persona con un teléfono inteligente y conexión a Internet puede ser su propio creador de contenido y comenzar a tener un impacto. Si dices cosas que resuenan con la gente, te escucharán, seguirán y compartirán, y luego los dólares llegarán gracias a la monetización de Twitter. Pero, ¿qué estás tratando de lograr en Twitter? Porque suena como que inversiones inmobiliarias en Tel Aviv y reescribir la Biblia es suficiente para mantener ocupado a cualquiera. No estoy tratando de lograr algo en particular. Pero si yo estaba siempre leía Twitter como un lector durante muchos años. Diría que 5 años. No publiqué nada significativo. Si alguna vez publiqué algo, nadie lo leyó. No comencé con una misión en particular, pero el 8 de octubre, cuando las cosas se estaban calmando, continué calmando o iniciando. Bueno, se estaban calmando. Quiero decir, habíamos descubierto lo que había estado sucediendo. Para mí ya era muy obvio. El 8 de octubre apenas comenzamos a conocer las cifras. Nos llevó semanas y meses determinar el número exacto de personas secuestradas. Esto es cierto, pero yo... Por lo general soy optimista, y el 7 de octubre lo era. Sabía que todo saldría bien al final, pero... Sí. Sabía a las 12 porque estaba mirando los videos. Sabía que no había forma de que saliéramos de esto con menos de 1,000 muertos. Y fui pesimista ese día y el 8 de octubre. El ataque había terminado más o menos. Todavía había... Tomó unos días despejar a los terroristas de Hamas de los kibutzim en el sur de Israel. Aún tienen rehenes y sus familias te lo dirán. Esto sucedió el 7 de octubre. Es cierto, todavía había pedazos y pedazos de batallas en curso, pero las cosas estaban más o menos bajo control, y esa imagen estaba emergiendo del daño que había ocurrido, y entré en Facebook. Y todos están publicando que están buscando a sus amigos y seres queridos, muchos amigos míos y tuyos. Tenían amigos, hijos en Nova, algunos de ellos sobrevivieron, algunos no, y la gente estaba publicando, buscando a sus seres queridos, estaban haciendo publicaciones públicas en Facebook en cada uno. No sé si recuerdas esto, pero se quedó en mi cabeza y es por eso que comencé a publicar en Twitter
Cada publicación de alguien buscando a sus seres queridos o anunciando que su hijo había muerto estaba inundada con miles, decenas de miles de respuestas, de emojis riendo y regocijándose, y amor, y miles de comentarios en todos los idiomas del mundo, trolleando a las personas, llorando a sus muertos. Y para mí, fue entonces cuando me di cuenta de que lo que estaba sucediendo no era solo un ataque a los judíos en Israel, sino que había un esfuerzo concertado con múltiples manos luchando simultáneamente para desmoralizar a la nación judía en todo el mundo. Y entonces fui a Twitter y comencé a responder a la gente, como a Owen Jones y tu viejo amigo Merty. Amigo, es ponerle brillo a eso. Bueno, ya sabes, lo ves regularmente, probablemente lo veas más que yo. A veces despierto y veo que ha estado tuiteando tonterías durante la noche. Recuerdo la primera vez que tardó unas semanas. En algún momento yo respondí a uno de esos chicos, olvidé a quién. Cuando me refería a los salvajes bárbaros de Hamás, era Owen Jones, eso es quien era. Respondía Owen Jones. Y me refería a Hamás como salvajes bárbaros. No tenía seguidores, quizás tenía 10 seguidores. Y Owen Jones me llamó un pequeño racista repugnante. Y desde entonces me bloqueó. Así que ya no puedo ver sus cosas. Eso es amable. Lo es, lo es. Funcionó para todos. Y en ese punto me di cuenta, me percaté de que hay una batalla pendiente. Y el otro lado reconoce que la lucha entre Hamás y los judíos, entre la yihad y los judíos, entre las personas que quieren tener un Medio Oriente libre de judíos y las personas que quieren ver a las minorías capaces de existir en el Medio Oriente, es una lucha a dos manos. Y realmente es 50-50 en términos del porcentaje de la importancia. Y por un lado tienes a las personas que son los verdaderos héroes que están arriesgando sus vidas. 300,000 hombres y mujeres israelíes vistieron uniformes en esta guerra hasta ahora, y hay otros 10,000 inscribiéndose en el ejército aproximadamente cada, 10,000 cada mes. Así que 300,000. Y por otro lado, tienes a personas que no están arriesgando sus vidas. Personas como tú, de hecho, tal vez estés arriesgando tu vida. Quiero decir, lo estaría si no tuviera tantos guardaespaldas cuando viajo al extranjero, exactamente. Así que lo que hiciste es realmente bastante valiente. No creo que lo hayas pensado. Pero No, realmente no estábamos pensando en esos primeros días, ¿verdad? simplemente apareciste. Simplemente aparecimos. Arriba nosotros. Todos en la sociedad israelí se movilizaron para ayudar, dejando las consecuencias para después. Correcto. Y luego, un mes después, hay protestas en Londres y la gente sostiene carteles con tu cara, Sí. diciendo que sabes. Los Goebbels de Gaza, eso es correcto, pero el verdadero Goebbels es ese productor de Al Jazeera que organiza esos espectáculos bárbaros tipo Juegos del Hambre mientras desfilan a los rehenes fuera de Gaza. Es impactante, realmente impactante. Y bueno, entendieron esto desde el principio. Entendieron que el 50% de la batalla es la guerra mediática y no pueden derrotar a Israel en el campo de batalla. No hay forma de que 30,000 terroristas de Hamás, armados con armas, puedan derrotar a las fuerzas de defensa de Israel con sus F-35. No pueden hacer eso, pero pueden ganar la guerra mediática y forzar a Israel a retirarse, como lo han hecho antes. Y si obligan a Israel a suficientes empates, eventualmente ellos vencerán. Ese era su plan. Y lo han estado planeando durante años. Por eso, solo unas pocas horas después de que comenzó el evento, toda la operación de medios patrocinada por Qatar estaba lista para comenzar. Ese día todos los activistas palestinos protestaban. Estaban listos. No estábamos listos. No estábamos listos en absoluto. Esa es una perspectiva interesante. Quiero decir, entiendo la lucha mediática como un intento de deslegitimar a Israel, de hacer que el público mundial piense que Israel merece ser destruido. Sus líderes entonces cortarán el suministro de armas, por lo que no tendremos con qué defendernos de nuestros enemigos. Pero mencionaste algo importante. No solo están intentando forzar a Israel a retirarse, están intentando forzar a Israel a un empate. Y lo que eso significa es que si pueden seguir imponiéndonos ronda tras ronda de conflicto, esperan desgastar a este país
a través de la atrición, haciendo imposible mantener una vida normal en Israel. Y por eso es tan importante para los israelíes ahora decir, no, esta es la guerra de Gaza para acabar con todas las guerras de Gaza. Esto termina ahora con un golpe de knockout, no puede terminar volviendo a las condiciones que existían antes. Y tenemos otra ronda y terminamos con más cohetes y más invasiones y más rehenes una y otra vez. Así que estoy interesado en este análisis sobre por qué empezaste a responder a los trolls de Twitter en Twitter, cómo esto comenzó a hacer crecer tu plataforma. Pero dijiste que eras optimista al principio porque tenías quizás una visión diferente del pesimismo y el Armagedón cuando parecía que todo el mundo se estaba derrumbando a nuestro alrededor el 7 de octubre. Y en realidad ahora ha habido un extraordinario cambio en la situación regional de Israel. Hemos pasado del momento más oscuro de nuestra historia a lo que probablemente sea el momento de mayor dominio regional de Israel en su historia. Sin duda, Hamás ya no es el régimen militar que era antes del 7 de octubre. Hezbollah ha sido reducido de lo que era el actor no estatal más poderoso del mundo a una milicia desorganizada y decapitada. El régimen de Assad se ha ido. Irán ha perdido sus defensas aéreas. Y entonces me pregunto, volviendo al 7 de octubre, el régimen iraní había rodeado a Israel con este anillo de fuego. ¿Quiere verlo arder? Algo falla. Algo sale terriblemente mal para el régimen iraní. Las páginas quieren fallar. No entiendo a qué te refieres. Quiero decir, los iraníes tenían una estrategia sobre cómo iban a contener y finalmente destruir a Israel, y eso por ahora ha salido espectacularmente mal. Así que me pregunto, bueno, jamás salió mal. Entonces, ¿qué pasó? Dime qué crees que salió mal para Irán y cómo terminó en esta situación que los dominós desde el 7 de octubre han llevado a Israel a su posición regional más fuerte, quizás nunca antes vista. Es increíble cuando miras atrás y te das cuenta de que hace 20 años estábamos viendo los videos que salían de Gaza con Farfur el ratón. La versión de Mickey Mouse, el asesinato de los judíos Mickey Mouse, con el que jamás lavó el cerebro a una generación de niños. Esos niños, después de 15 o 20 años, fueron quienes vinieron a atacarnos. Puedes rastrearlo directamente hasta eso. Una vez que esas 35.000 personas fueron adoctrinadas, no había vuelta atrás, estaban completamente entrenados. Irán apoyaba a Hamás, pero su relación se ha deteriorado. No creo, y creo que los hechos lo respaldan, no creo que se descubra que Irán sabía que Hamás iba a atacar a Israel, porque los iraníes son más listos que eso. Los iraníes entendieron, por ejemplo, que si Hezbollah también se unía al ataque, Hezbollah también sería aniquilado inmediatamente. Por eso, Hezbollah no se unió al ataque, ¿verdad? En Israel, el exministro de Defensa Yoav Gallant, en una entrevista para el Canal 12, dijo que cuando presionaba para un ataque a Hezbollah el 11 de octubre tras unirse a la guerra, Netanyahu señaló los rascacielos en Tel Aviv y advirtió que si lo hacían todos esos edificios serían destruidos. Así que la evaluación, Israel no esperaba que esta guerra fuera tan exitosa como ha sido. Creíamos que la destrucción interna sería mucho mayor de lo que realmente fue. Lo hicimos. Pero cualquier destrucción que pudieran haber hecho a Tel Aviv habría terminado en 2 semanas. Estábamos sentados, pensando que si Hezbollah nos atacaba, deberíamos ir al sótano, porque 1 de cada 10 edificios se derrumbaría. Eso es lo que nos están diciendo. Y podría haber sido cierto si hubieran disparado todos sus cohetes al mismo tiempo. Realmente podrían haber causado algunos daños. Por supuesto, están limitados por cuántos cohetes pueden disparar a la vez. Andrew Fox hizo una gran explicación sobre esto. ¿Sabes, Andrew Fox? Por supuesto, ha estado en el podcast. Lo recomendaría a cualquiera que disfrute de estas pláticas militares. Tuvimos un gran podcast con el mayor de reservas Andrew Falk del ejército británico sobre cómo Hamás manipula las cifras de bajas. Así que hay un cierto número que pueden disparar. Podrían haber dañado seriamente la cúpula de hierro al abrumarla. Pero eso es algo que solo pueden hacer una vez. Y lo que la gente no se da cuenta es que para Irán, Hamás, Hezbollah, los hutíes, las milicias, en Irak, los 7 frentes de los que hablas, todos esos proxies no eran para destruir Israel. Quieren destruir Israel, pero ese es un plan a largo plazo. Quieren conseguir la bomba nuclear. Los proxies que construyeron simplemente eran el brazos extendidos, los tentáculos, para usar una metáfora que usaron para mantener a Israel a raya, porque sabían que su basura de defensa aérea rusa no tiene ninguna oportunidad contra los F-35 israelí americanos. Entonces, ¿cómo pueden defenderse? Pueden defenderse disuadiendo a Israel de atacarlos.
Y para ese fin construyeron este anillo de fuego. Así que Israel sabía que el día que atacaran las armas nucleares iraníes o cualquier otra cosa en Irán, todos esos activos podrían ser utilizados contra Israel, causando caos. catástrofe. Así que espera, si te entiendo correctamente, Hezbollah, el ejército proxy de Irán en Líbano, tiene una operación militar completamente planeada en marcha para conquistar Galilea. Pero estás diciendo que el régimen iraní no construyó este anillo de fuego porque quería activar una invasión combinada de Israel desde todos los frentes. Lo construyó para que esa amenaza en las fronteras de Israel disuadiera a Israel de usar la fuerza militar para eliminar el programa nuclear iraní. Exactamente. A pesar de su fuerza, no podía destruir a Israel. Era esencialmente una fuerza suicida. Los miembros de Hamas que ingresaron a Israel enviaron entre 3.000 y 6.000 personas. Al menos 2.000 de ellos dejaron sus cuerpos esparcidos por los campos de Israel. Fue esencialmente una misión suicida. Las personas que la llevaron a cabo estaban drogadas. Las personas que te trajeron atentados suicidas. Fue como un atentado suicida a gran escala. 30.000 hombres, sin importar su armamento, no pueden abrumar a Israel. Y 3.000 como grupo de incursión ciertamente no pueden. Así que el punto era construir esta red que disuadiría a Israel de atacar a Irán. El problema con Hamas era que estaban liderados por fanáticos extremos, como Sinwar. Y si miras los discursos de Sinwar a lo largo de los años, puedes ver que prometió, esta es realmente la tragedia y un día habrá una investigación y vamos a descubrir por qué. Que toda una generación de líderes del ejército y la inteligencia verían a Sinwar decir, vamos a invadir Israel, vamos a enviar miles de hombres, Hezbollah va a invadir al mismo tiempo. Gracias a Dios eso no sucedió, porque probablemente no estaban coordinados. Y lo ignoraron. Dijeron, oh, no, va a estar bien. Y puedes encontrar, los subestimaron, los controlamos. Podremos sobornarlos, compraremos para deshacernos de ellos. Hay un video terrible, uno de los videos más horribles. Daniel Hagari, un hombre increíble. Las Fuerzas de Defensa de Israel. Portavoz, por supuesto. Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, jefe de la unidad de portavoces. Realizó una gira de campo por Gaza el 23 de septiembre de 2023. Así que hace unas 2 semanas. De Gaza. Sobre el frontera de Gaza. Área exactamente. Él se fue de gira con nada menos que el jefe del Comando Sur y el jefe de la División de Gaza y emitieron una declaración que puedes encontrar en internet, todavía está allí, diciendo, no te preocupes, todo está bien, no hay peligro, todo está bien. No habrá ataques desde Gaza, no hay de qué preocuparse, tenemos una valla muy buena e inteligente. En realidad sabían que había 35.000 hombres armados al otro lado de la frontera y sabían que solo había 300 hombres de las fuerzas de defensa de Israel. Y mujeres de nuestro lado de la frontera. ¿Qué eran ellos? ¿Pensando? ¿Qué estaban pensando? No lo sabemos. La lección de esta guerra es no subestimar a nuestros enemigos. Ahí es donde realmente comienza la dificultad. Nosotros los engañamos, ¿te das cuenta? ¿Qué quieres decir? Esto fue esencialmente, ¿qué fue realmente? Es el tipo de fracaso en la negociación. Israel se presentó en el año 2023 a sus enemigos como extremadamente débil y dividido. No hay necesidad de volver a litigar. Los eventos y protestas semanales del año 2023. Pero parecía que Israel estaba dividido. Artículos cada semana. Parecía que se estaba desmoronando. Parecía que se estaba desmoronando. Por supuesto, ves, tú y yo, ambos vivimos en Tel Aviv y ambos sabemos que, aunque las protestas eran apasionadas, y las personas realmente sentían lo que sentían, sabíamos que esto es realmente el 5% al 10% de la población que apoya tal vez el 20% que están de este lado. Y habrá una elección en algún momento, y esto se litigará a través de la urna en algún momento. Y mientras tanto hay estas protestas. Esto ha estado sucediendo durante 75 años. Es totalmente normal. Las protestas parecían poderosas. Enciendes una hoguera en medio de la autopista y eso lo pones en el periódico todos los días durante un año. Gradualmente comienza agua a acumularse e Israel se está desmoronando, pero en realidad podía ver a estas personas marchando frente a mi casa. Con todo respeto, la edad promedio de estas personas era 60 años.
Y todos vinieron a pie desde donde ocurrió la protesta, porque ahí es donde viven todas estas personas. El 80% de las personas que apoyan esa perspectiva viven a media hora a pie del lugar de la protesta. Fue una estrategia brillante y funcionó porque lograron detener la reforma judicial. Bien hecho por ellos. Sin embargo, dio la impresión al mundo de que Israel realmente se estaba desmoronando, como dijiste. Jamás, y todos lo vieron, Singhua escribió sobre esto. Pero estoy intrigado acerca de esta dinámica que presentas entre Hamás e Irán, que Irán está por un lado financiando y entrenando a Hamás. Pero hay un, ¿cómo lo llamas? Un problema de principal agente aquí. Le han dado a Hamás una misión, pero Hamás tiene una mente propia. Y luego está la pregunta de si el perro mueve la cola o la cola mueve al perro. Y el 7 de octubre Hamás lanza esta invasión de la que aún no sabemos si la República Islámica de Irán sabía de antemano. Estaba completamente al tanto de los detalles del momento porque claramente los diversos proxies no estaban coordinados y han provocado este extraordinario revés que ha derribado el anillo de fuego iraní. Ahora creo que la lección que hemos aprendido en Israel es no subestimar a nuestros enemigos, pero aquí es donde comienza la pregunta difícil, que es ¿quiénes son nuestros enemigos y quiénes son las personas a las que no se nos permite subestimar? Leí uno de tus análisis en el que discutiste la evolución de la guerra y el colapso del anillo de fuego iraní, y dijiste que mantener el anillo de fuego de Irán era una parte integral de la política exterior occidental. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, eso Parece haber sido, ¿recuerdas? Por ejemplo, debió haber sido en julio. Hubo un ataque Houthi. Enviaron un dron desde Yemen, un pequeño avión sobre Egipto. sobre Egipto sobre el mar y básicamente pasó por la playa de Bogroshov en Tel Aviv y se estrelló en un edificio no muy lejos de donde vivimos. Sin duda, asesinó a uno de nuestros vecinos. Sí, lo asesinó. mientras dormía. Horroroso. Pero él no era el objetivo. Sabemos quién era el objetivo porque nosotros podíamos ver y podrías averiguar exactamente a dónde fue el avión desde los videos. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era la embajada estadounidense o lo que ahora llaman su sucursal. El globo pasó justo sobre el techo de la embajada estadounidense y se dirigió directamente hacia arriba. Fue dentro Metros del techo y metros de la antena, lo pasó por metros y explotó en la primera cosa que golpeó después de perder eso. Y nadie quiere hablar de eso. Lo vi, miré por mi ventana. Desperté y miré por mi ventana, viendo una columna de humo saliendo de la embajada estadounidense. Desde mi ángulo, parecía que venía de allí. ¿pasaste por todo eso? Una enorme bola de fuego apareció a 400 metros de distancia. Fue hermoso, fue simplemente... Absolutamente. Un ataque brutal con la bomba más grande que había escuchado. Y habíamos estado escuchando bombas todo el tiempo. Me desperté y miré por la ventana, fue diferente. Humo sale de la embajada estadounidense, bajo las escaleras y camino hasta allí. Y de inmediato puedo ver. Voy a la embajada estadounidense. Veo a los guardias de seguridad israelíes afuera. Y digo, ¿qué pasó? Les dije que no lo creerían. Un avión acababa de volar justo sobre nuestras cabezas. Voló justo sobre la embajada estadounidense. La pasó por metros y nadie quiere hablar de ello. El gobierno estadounidense no reconoció el hecho de que un grupo desorganizado de rebeldes, gente que no tiene zapatos, acababa de disparar. La embajada estadounidense en Israel ignoró el incidente, al igual que Israel, lo cual es sumamente vergonzoso para ellos. Dejaron pasar esto sin decir nada. Pero se puede entender por qué los israelíes no quisieran alardear sobre el hecho. Nunca recibimos confirmación, desde el punto de vista de la inteligencia, de que el edificio de la embajada era el objetivo previsto, pero al menos parecería desde una perspectiva amateur que era el objetivo aparente. Como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Tendrías que decir que sería porque salió del mar en un ángulo de 90 grados y falló el edificio por metros. Podrías haber golpeado muchos edificios. Hay muchos edificios en Tel Aviv. No los he contado, pero hay muchos. Solo hay un edificio de la sucursal de la embajada estadounidense. Y no es el edificio más grande. Los estadounidenses no quieren hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Para no enfadar a los iraníes. Durante casi 20 años la estrategia ha sido dividir
La ley está cambiando ahora con Donald Trump advirtiendo que Irán será aniquilado si lo asesinan, algo que no sucedía bajo la administración anterior. Bueno, tú... ¿Ves? Están descubriendo que si intentas asesinar al presidente, no querrás fallar. Entonces, ¿crees que los estadounidenses no quieren agravar el Iraníes, las cosas han... cambiado ahora, pero hasta el 20 de enero, la política en Washington definitivamente era de apaciguamiento con Irán, a toda costa, y Israel pagó el precio. Estamos rodeados por un anillo de fuego, por eso hacemos la guerra. Por eso no pudimos hacer nada al respecto. Y cada vez que había una guerra, y los habríamos tropezado un poco, y luego se volverían a construir. Y supongo que parte de la pregunta de cómo fortalecemos la posición estratégica de Israel tras el desastre del 7 de octubre es cómo prevenimos que el régimen iraní reconstruya ese anillo de fuego. El régimen iraní está jugando ajedrez y llenando el tablero con todo tipo de piezas diferentes. Y como dices, jamás no se dio cuenta de que solo era un peón y desarrolló una mente propia. Y entonces me pregunto, ¿cómo ves quizás que la conversación ahora cambie a un reconocimiento de que el régimen iraní no es algo que deba ser apaciguado o complacido? Debe resumirse de forma concisa. Creo que la pregunta es casi irrelevante porque ya no hay necesidad de contener a Irán. Israel, si quiere, estoy bastante seguro, tiene la capacidad de hacer casi lo que quiera a Irán. El hecho de que no lo esté haciendo es totalmente por motivos políticos. No creo que Israel tendría un problema desmantelando algo en particular en Irán. Irán ha perdido. En resumen, los Houthis no representan una verdadera amenaza para Israel, a pesar de lo que sugieren sus intermediarios. ¿Sabes? Un dron a la semana. Es molesto, pero no tanto cuando tenemos que despertarnos. Cuando en Tel Aviv tenemos que despertarnos 4 veces a la semana a las 3 de la mañana y correr a nuestros refugios antibombas. No todos, quiero decir, no sé, ¿tienes un refugio antibombas en tu apartamento? Lo tengo, pero no todos somos tan afortunados. Aquí está la diferencia entre cómo los israelíes hablamos de las cosas y cómo se ve en el extranjero. Minimizamos las amenazas porque queremos seguir con nuestras vidas. Pero es importante enfatizar a quienes nos escuchan en inglés que 4 sirenas de misiles a la semana por estos terroristas lanzando drones y cohetes contra nosotros no es normal ni algo con lo que deberíamos vivir. Pero no es una amenaza existencial. Correcto, es una molestia táctica. No hay una amenaza estratégica para nosotros por parte de los hutíes, a menos que puedan desgastarnos por atrición. Pero cuando hablamos de un grupo tan pequeño, somos mucho más grandes en comparación. En una guerra de desgaste, el grupo mucho más pequeño perderá contra un oponente de mayor tamaño, simplemente por la lógica matemática. Por eso fue totalmente acertado no atacar a Hezbollah al inicio de la guerra. Hezbollah es una fuerza que quizás tenía 20.000 hombres. Quizás 100.000 cohetes, nadie lo sabe. A estas alturas apenas importa. Si los hubiéramos atacado de frente, habríamos caído en su trampa y combatido con toda su fuerza. Israel, aunque valiente, está convencido de que la operación de busca personas y walkie-talkie habría sido extremadamente exitosa si hubieran eliminado a los operativos de Hezbollah en la primera semana de la guerra. Dice que esa operación estaba lista y no habrían caído en su trampa porque no sabían que habían trucado sus buscapersonas. Es completamente... Si hubiéramos hecho explotar sus buscapersonas al principio, quizás habríamos ganado. Honestamente, esto deberá salir a la luz en la investigación que tendrá que ocurrir. Es un... Fascinante contrafactual. ¿Quién está diciendo la verdad? Nadie sabe, pero es un fascinante contrafactual. Imaginar qué habría pasado si Israel hubiera lanzado el ataque de Pajer. En el 4º día de la guerra, derribó a Hezbollah, lo que habría hecho a Hamás, que prolongó la guerra durante tanto tiempo porque Hezbollah nos estaba distrayendo en la frontera norte y asumió que tenía todo este apoyo regional. Imagina el contrafactual si Israel hubiera derribado a Hezbollah como Gallant quería justo al comienzo de la guerra y luego Hamás se viera obligado a luchar por Gaza sabiendo que no tenía el anillo de ejércitos musulmanes que esperaba que se levantaran y vinieran en su defensa. Un buen punto. Pudo haber sido muy distinto. ¿Podría haber sido muy diferente? Hamás esencialmente destruido. El anillo de fuego no lo fue. Lo hizo las fuerzas de defensa de Israel, pero sin Hamás y su loco ataque que ha traído ruina sobre ellos y su gente y todos sus aliados. Estaríamos en una situación terrible.
No es que la guerra haya sido un paseo para nosotros, hemos perdido mucho, pero como tú dijiste, ¿dónde preferirías estar? ¿En Israel en 2025 o en Israel en 2022? Preferiría ser Israel en 2022 con el conocimiento actual para prevenir a Israel en 2023. Así que perdimos mucho. Pero si pones a un lado lo que perdimos, perdimos mucho a nivel humano y táctico. Pero a nivel estratégico, Israel nunca ha sido más fuerte. Háblame de cómo ves. La disuasión militar de Israel contra Irán es efectiva ahora. Irán perdió su anillo de fuego y sus defensas aéreas. ¿Y has invocado? No estoy seguro de que esté de acuerdo con la misma referencia. Dices que Israel tiene su propio anillo de fuego alrededor de Irán. ¿A qué te refieres con eso? ¿He dicho eso? Sí, tú... Lo has hecho. Oh, yo. Veo que... ¿Quieres decir? Bueno, tuiteas mucho, quizás no recuerdes todo lo que publicas. Sigues. Leí los puntos y elegí los más interesantes para desafiarte. Puedes mirar un mapa de Irán y puedes ver que alrededor de Irán hay varios aliados de Israel. Tienes algunos de los stands, tienes Azerbaiyán, es un aliado de Israel, compra muchas armas israelíes. Puede que no sea coincidencia que cuando el helicóptero de Raisi cayó, por ejemplo, ¿recuerdas de dónde volaba Raisi? No, estaba volando desde una reunión en la frontera con Azerbaiyán. Abriendo una presa. Se reunió con el presidente en una reunión agendada. Eso podría ser una coincidencia, quién sabe. Era un helicóptero muy antiguo. Sí, era un helicóptero antiguo. No es necesario recurrir a teorías conspirativas para explicarlo. ¿Por qué un helicóptero iraní oxidado podría caer en medio de una tormenta eléctrica? Eso es una explicación muy plausible. Están rodeados de personas que no les gustan. Están rodeados al sur por los Estados Suníes árabes que los odian. Los odian más que a Israel, con mucho, porque reconocen que Irán es una amenaza para ellos. Todos tienen minorías chiíes. Arabia Saudita, Bahrein. Minorías chiíes odian a los iraníes. Irán está aislado en este punto de la misma manera que Israel estaba aislado antes. Y los estados árabes, tienes que hacer lo que ellos digan. Eres un portavoz. ¿Sabes cómo es? Tienes que separar. Vaya, ahora eres un portavoz de todos los habitantes de Israel. Bueno. Portavoz ciudadano, un concepto inventado aquí para animar a las personas a usar sus voces en defensa de nuestra gente. Es como debería ser. Tienes que separar completamente los mensajes que salen de los estados árabes y en la práctica lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, Egipto tiene que decir que no quieren que Israel controle el corredor de Filadelfia. En realidad, debido a que Hamás controlaba el corredor de Filadelfia, Egipto tuvo que lidiar con una insurgencia de 10 años contra Hamás y los aliados en el Sinaí, porque el Sinaí se convirtió en una ruta de contrabando, mientras Israel controla el corredor de Filadelfia. Ya no tienen ese problema. Eso ya no es un problema. Porque el control de Israel sobre la frontera de Gaza con Egipto aísla la franja de Gaza de Egipto y hace que no sea un problema de Egipto. Eso es correcto. En el momento en que un grupo terrorista controla el otro lado, entonces es un problema de Egipto y también beneficia a Egipto cuando consideras cuánto se ha beneficiado ese país del contrabando ilícito, o sí, y el comercio de ayuda humanitaria. Es un problema que se aplicará a Jordania en 1 o 2 años, te lo garantizo. El tema de el Valle de Jordania va a surgir. ¿A qué te refieres? Bueno, el Valle de Jordania separa a Israel de Jordania. Bueno, separa a Cisjordania de Jordania. Si tienes un mapa, lo verás. Es parte de Cisjordania, es parte de Occidente, Bank, Judea y Samaria. Pero es una zona casi deshabitada. La población fuera de la ciudad de Jericó, que tiene alrededor de 40.000 personas, es solo de unas 5.000 o 6.000 personas. Es muy árido, muy seco. El ancho del río es de 10 kilómetros y su profundidad es considerable. Es estratégico. Área central para Israel. En algún momento, al igual que el corredor de Filadelfia que separa a los palestinos en Gaza de Egipto, resultó ser una nota crítica. Dudo que Israel alguna vez renuncie a eso. Y eso terminará siendo un punto de conflicto en cualquier negociación en el futuro. El Valle de Jordán va a tomar el mismo papel.
Imagina que, por ejemplo, palestino, terroristas de una forma u otra activos en la ribera occidental, tuvieran control del Valle de Jordán en algún punto en el futuro. Bueno, ¿qué va a pasar con el extremadamente frágil Jordania, nación de mayoría palestina? Vas por Jordania, has estado en Jordania, a donde sea que vayas. Nunca has estado en Jordania. ¿Sabes qué es cierto? No, a donde sea que vayas, hay fotos del rey y del difunto rey por todas partes. Se siente como una dictadura, y es una dictadura, y la gente ama al rey oficialmente. Les gusta realmente. Nadie lo sabe, en algún momento lo descubriremos. Hay grupos armados. No, pero ciertamente el control palestino del Valle de Jordania sería inmensamente desestabilizador, desestabilizaría a Jordania, porque sabemos que el régimen iraní ya está trabajando muy duro para inundar Cisjordania, Judea y Samaria con armas. The New York Times ha cubierto esto extensamente. Esto no es un punto de conversación israelí. Y logran hacer eso a pesar del control del Valle de Jordania por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Y si alguien está allí, aparte de las fuerzas de defensa de Israel, sería más fácil. Para que el régimen iraní inunde esa área con armas para intentar instigar desde la ribera occidental, desde las montañas que puedes ver desde cualquier balcón de este bloque de oficinas para lanzar un ataque al estilo del 7 de octubre. Una vez que puedan armarlo hasta los dientes, sería muy desestabilizador para Jordania. ¿Pero por qué? Bueno, tan pronto como haya personas al otro lado de esa frontera a las que se les puedan contrabandear armas de manera constante, en este momento hay goteos y retazos que pasan, algunas armas, un cohete, aquí y allá, pero si hubiera una frontera, esa frontera atraería a todos los yihadistas desde aquí hasta Afganistán. Desde el paso de Caiba hasta Marruecos harían una línea recta hacia esa frontera y Jordania desaparecería, dejaría de existir. Así que la monarquía jordana tiene que decir que cuando Israel dice, en algún momento, como lo harán, no tengo dudas, vamos a anexar el Valle de Jordania, tienen que decir cuánto se oponen a ello y qué desgracia es. Y podrían incluso cortar relaciones y llamar de vuelta. Es fascinante que lo que salvará su régimen sea tan interesante. Realmente quiero profundizar en ese punto. Puedes ver que todavía estoy procesando el punto en mi cabeza. No lo había pensado. Yo también. Sinceramente, sabemos que cuando los palestinos hablan de liberar Palestina, no se refieren a la ribera occidental, se refieren a toda la tierra de Israel. Desde el río hasta el mar, así nos lo expresan. Sabemos que esto no es un proyecto nacionalista secular, que tiene profundos vínculos religiosos relacionados con la idea de que toda esta es tierra islámica. Y por lo tanto, nunca pensé en términos de si Israel aceptara lo que todos saben que es la solución a este conflicto, que es una solución de dos estados, porque los diplomáticos lo han estado diciendo desde antes de que tuvieran el cabello tan gris. Desde 1947, cuando se estrenó. Incluso antes, incluso entonces había un pensamiento de que esa área árabe se convertiría en parte de Jordania, pero no importa. Ese Estado palestino independiente se convertiría en un imán para los yihadistas de todo el mundo, que lo ven como una traición por aceptar una solución de dos estados y quieren liberar el resto de lo que ven como tierra islámica, Israel, que intentaría llenar esa región con el apoyo del régimen iraní para continuar la guerra por la liberación completa y total de Palestina desde el río hasta el mar. Y por lo tanto, entiendo la amenaza que eso supondría para Israel. Nunca había pensado en la amenaza que un Estado palestino independiente representaría para Jordania al convertirse en el punto de entrada para toda la escoria yihadista del mundo que intenta converger en Jerusalén. Todos vendrían. Jordania desaparecería. Se convertiría en Afganistán o Siria. Lo único que actualmente lo impide que Jordania sea un páramo yihadista como Siria o partes de Líbano. La base estadounidense de Atant se encuentra en la frontera entre Jordania y Siria. ¿Cuál es su importancia estratégica en esa ubicación desértica con pocas carreteras? Si no fuera por su localización, ¿por qué Atant sería relevante? Por lo que es bastante fácil para América con una sola base bloquear una gran área para prevenir yihadistas, contrabandistas iraníes, ese tipo de cosas que atraviesan el desierto entre Siria y Jordania. Por lo tanto, esa única base es capaz de proteger la totalidad de Jordania de los yihadistas que se acumulan en sus fronteras.
si Jordania alguna vez cae. Israel no necesita preocuparse mientras controlen el valle de Jordania. No podrán entrar y pase lo que pase en el futuro. No sabemos qué sucederá. ¿Estar en 10? Años bien, ya sabes, podemos hacerlo. ¿No? Bien, sí. Nos alistamos en el Haredim nosotros. Podemos. De lo contrario, podríamos estar en punto de problemas. Ahora estaremos bien. ¿Crees que necesitamos enlistar el correo de Harita? El ejército dice que necesita 10.000 hombres más. Bueno, ¿qué? Piénsalo, si no quieren luchar, ¿cómo podemos obligarlos? Los amenazas con sanciones, prisión o revocación de beneficios sociales. Las personas luchan porque tienen que hacerlo, se crían en un sistema que les explica la importancia del sacrificio, porque sin eso nuestro país está en serios problemas al vivir en una región peligrosa, rodeada de personas que nos quieren muertos. Estoy de acuerdo en que los Haredim también deberán asumir su parte de responsabilidad en este país. Conozco bien a la sociedad jaredí, y es una tragedia que no asuman su papel en la sociedad. No quiero desviarme porque deseo centrarme en la situación estratégica de Israel. Estabas hablando de que hemos estado hablando de cómo el cambio de fortuna, cómo Israel ha surgido mucho más fuerte desde el 7 de octubre sobre las amenazas que acechan a la vuelta de la esquina si Israel comete errores y realmente nos muestra cuán poco margen de maniobra estratégico tenemos en contraste con la visión de los 90 sobre iniciativas diplomáticas audaces que van a redibujar totalmente el mapa. Sabemos que intentas redibujar cosas y todo puede desmoronarse. Pero me pregunto sobre el juego a largo plazo porque quiero volver a lo que dijimos al principio de la conversación. Los enemigos de Israel sabían que 3 hombres armados, sin importar cuánto estuvieran, sin importar cuán desquiciados e incitados, sin importar cuántos machetes y cuánta barbarie desataron el 7 de octubre, no iban a destruir Israel. Pero la viciosa campaña de operaciones psicológicas, la guerra de desinformación para aislar a Israel, para deslegitimar a Israel, ese es el juego a largo plazo que nuestros enemigos están jugando. Eso es lo principal. Juego. Habla sobre eso. Ese es el juego principal. El juego principal es ese. Por eso luchan de la manera en que lo hacen. Luchan de la manera en que lo hacen para sacrificar a sus propios hijos por trucos de relaciones públicas. Dicho así, suena una locura. Suena como la cosa más enferma que se haya hecho en la historia de la humanidad. Pero eso es porque es lo más enfermo que se ha hecho en la historia de la humanidad. Es increíble imaginar que un pueblo sacrificaría a sus propios hijos por PR. Pero esa ha sido la estrategia principal de Hamás desde el principio. Quieren matar a nuestros hijos y quieren matar a sus hijos. Cada bebé muerto que pueden mostrar ante las cámaras es una victoria de relaciones públicas para ellos. Es horroroso. Cuando lo dices en voz alta, parece incomprensible que... ¿Podría ser cierto? Suena desquiciado. Pero ese es su juego. Y puedes ver por esto que realmente el juego principal no está en el campo de batalla. En el campo de batalla es casi un espectáculo secundario. E Israel, en la guerra de relaciones públicas, no lo ha tomado en serio. Y creo que se hace mucha crítica al gobierno israelí y juego de portavoces, digamos, aparte de ti. Por supuesto, tú naciste para el papel. Te dije que no, eras demasiado amable y había portavoces talentosos luchando conmigo en la oficina de gestión de proyectos. Viste las noticias sobre Kay Burley, pero no tengo nada que ver con eso, lo deseo. Ella, le deseo la mejor de las suertes, yo también, y esa es la mitad de la guerra, e Israel simplemente no luchó esa guerra, o la luchó a 10 potencia, 10 volumen, digamos. Esto dificultó significativamente la guerra real y causó un gran sufrimiento a las personas, especialmente en Gaza. Y la razón por la que Gaza ahora está en ruinas completas es en parte pequeña debido a eso. También es porque el mundo estaba desunido. Incluso algunos de los aliados más tibios de Israel lo decían así. Israel tenía derecho a ir a la guerra contra Hamás, pero la forma en que lucha esa guerra importa. Nunca escuchas a ninguno de los partidarios palestinos decir que tienen derecho a resistir, pero la forma en que resisten importa. Nunca dicen eso. Pero la estrategia de Hamás era, como dices, intentar sacrificar a su propio pueblo en el altar de la yihad para inundar a Israel con mala prensa.
y manipularon todo el campo de batalla, los túneles debajo de las habitaciones de los niños, los lanzacohetes debajo de las camas de los niños, para maximizar sus propias bajas civiles porque se ve mal en Cable News Network, y por lo tanto se ganan el cariño del mundo y crean simpatía y enojo internacionales. Y siempre he estado haciendo este punto cuando hablo con los israelíes sobre cómo el espacio de batalla de la información está conectado con el espacio de batalla cinético, que necesitas legitimidad internacional y armas para continuar luchando la verdadera guerra en el terreno. Pero haces un punto que es mucho más perturbador, que no es que el espacio de batalla de la información afecte nuestra capacidad para luchar en el espacio de batalla físico. Es la forma en que Hamás ha diseñado el espacio de batalla físico para luchar una guerra de información mucho más grande. Y esa guerra de información está diseñada para deslegitimar, aislar y convertir a Israel en un paria global. Ese es el verdadero juego a largo plazo de cómo quieren destruir a Israel. Y me pregunto, para concluir, ¿crees que están ganando? Creo que han perdido. Creo que han perdido por completo. A pesar de todos los espectáculos de horror presentados, ¿qué han logrado hacer? Han logrado envenenar las opiniones de un pequeño número de personas en el oeste contra Israel. Las opiniones antisemitas, sostenidas por personas en países árabes, ya están al máximo. No puedes hacer que odien más a Israel. Y si lograron, a través de toda esta guerra y todo su sacrificio y sus 30 años de construcción hasta esto, si eso es todo lo que lograron, aumentar el sentimiento anti-Israel desde 28% a 31% en países occidentales, lo cual, si miras, Las estadísticas. La mayoría de los jóvenes británicos cuestionan el derecho de Israel a existir. Según algunas encuestas, la mayoría de los jóvenes británicos favorecerían una dictadura. Quizás no debas guiarte por la opinión de la mayoría de ellos. Veremos qué pasa. Tuvimos suerte de escapar. Sí. Salimos justo a tiempo. Va a ser hermoso. Eso es lo que pienso. Y en unos pocos años, estoy seguro de que se producirá cierto grado de paz en el Medio Oriente. Ya tenemos un poco de eso. La normalización de Arabia Saudita es cuestión de tiempo. Coincido. Tengo mucha fe en Líbano. A pesar de ser un país muy quebrantado, el Producto Interno Bruto de Líbano es uno de los más bajos del mundo. Si miras el índice de miseria, solo hay un país en el mundo más miserable que Líbano, que es Afganistán. Afganistán es el único lugar más miserable que Líbano para vivir. Uno de los lugares más felices del mundo para vivir es Israel. Comparten una frontera. El lugar más feliz y el más miserable del mundo comparten frontera. He estado conversando con numerosos libaneses. Muchos de ellos no nos odian. Incluso los chiitas allí no nos odian realmente. Comprenden que su futuro está en asociarse con Israel. Soy muy optimista. Y cuando la gente mire atrás en esto y un día Gaza será reconstruida hasta cierto punto y toda la miseria y la guerra, jamás después de Hamas y la miseria en el mundo será olvidada. Y van a mirar hacia atrás. Y ni siquiera recordarán esto. Solo verán las cosas buenas y todo el sacrificio es un desperdicio y tantas personas han muerto. ¿Y para qué? ¿Qué han ganado con eso? Es un fracaso total para ellos. Como dijimos al principio, ¿qué pretendían hacer? Su plan era manchar nuestra reputación mundialmente. Sabían que no podían derrotarnos para manchar nuestro nombre en el mundo y traer a los ejércitos del mundo islámico y árabe contra nosotros, para traer al oeste contra nosotros y para que los judíos fueran enviados de regreso a Europa en barcos. Así es como nos imaginan, aunque la mayoría no somos europeos. Ambos somos iraquíes. Eso es verdad. No voy a volver, no puedes obligarme. No va a pasar, aunque quién sabe, un día tú y yo, Elon, podríamos estar sentados en uno de los zocos en Bagdad. No hay nada genial. Los bisabuelos no son un nuevo Medio Oriente cercano. Y no hay lugar que quiera visitar más que Bagdad en un viaje familiar de historia. Así que en esa nota, espero que algún día un brote pacífico en todo el Medio Oriente pueda invitar a los amigos libaneses con los que has estado hablando a visitar en Tel Aviv. Iremos y tomaremos nuestros frappuccinos en la playa en Beirut, también inshallah, y miraremos atrás a este capítulo absolutamente horroroso en nuestra historia del cual aún necesitamos salir y derribar a Hamas y traer de vuelta a todos los rehenes, y esta crisis está lejos de terminar, pero esperemos que Dios quiera inshallah a cualquiera deidad a la que estemos
rezando, miraremos atrás y diremos que esto fue el comienzo del fin de un capítulo horrible, absolutamente. Entonces, ¿cómo pueden las personas seguirte en las redes sociales? Puedes seguirme en Twitter, sígueme SoulSadko. En Twitter, Soul_Sadko, ¿ok? Superemos los 45,000 seguidores. Ya es suficiente. Honestamente tengo suficiente. No continúes. No. Sigas. No sigas a nuestro invitado. En su lugar, revisa el catálogo anterior de los otros episodios de este podcast y puedes seguirlos a ellos. SoulSadko. Gracias por venir al programa. Un placer. Gracias, Alan. Y eso es todo por el episodio de hoy de Estado de una Nación con Saul Sadka. Como siempre, si disfrutas estos podcasts, por favor, suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, donde sea que obtengas tus podcasts. Danos un me gusta. Síguenos en las plataformas de redes sociales. Estamos en State of a Pod, en Instagram y Twitter. Comparte el enlace con amigos que crees que se iluminarán con estas conversaciones. Definitivamente lo estaba. He aprendido cosas nuevas que han cambiado mi perspectiva del mundo. Hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos.